hipócritas. Así llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde a las y los políticos, comentócratas y medios de comunicación que durante varias semanas han estado esparciendo una estela de humo, una campaña negra de desinformación sobre la supuesta sobrerepresentación con la que cuenta la coalición Morena, PT y Verde con sus representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Cosa que se aclaró el día de hoy en la mañana, y es que el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación justamente aclararon estos dichos de los opositores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha denunciado que Morena busca de alguna manera agandallarse la mayoría del Congreso con una sobrerepresentación legislativa. Y es que escuchemos muy bien a los dichos del presidente López Obrador y de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles, que hablan de una sobrerepresentación, porque el Movimiento de Transformación va a contar con mayoría calificada que le va a permitir reformar la Constitución. Y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada para reformar la Constitución, entre otras cosas porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. Acerca de la sobrerepresentación o la cláusula de gobernabilidad, como algunos le llaman, pero sobre todo hablar de esta hipocresía, porque finalmente, por un lado, se ha utilizado mucho este concepto del Estado de Derecho, ¿no? Escuchamos incluso por la academia, la comentocracia, la propia oposición utiliza mucho este concepto del Estado de Derecho, que no es otra cosa que cumplir con nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nuestra Constitución, hacer cumplir lo que se mandata desde nuestra Carta Magna. Entonces vamos nuevamente a repasar qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo se ha venido aplicando, porque también otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución, y entonces les parecía bien, les gustaba la distribución por partido. Hoy que no les beneficia, están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la Constitución, que se viole la norma constitucional. Si me prestan Ya habíamos hablado la semana pasada de qué dice nuestro artículo 54. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996 con una mayoría priista entonces, y esa norma sigue vigente hasta ahora, no ha cambiado, es exactamente la misma. Y en aquel entonces se establecieron dos reglas claras para que no hubiese una sobrerepresentación en el Congreso, para que independientemente de los votos, ningún partido político tuviera más representación que lo establecido en estas dos reglas básicas. Como dijimos, el artículo 54 establece en su fracción cuarta que ningún partido político, y literalmente la Constitución dice ningún partido político, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, por mayoría y plurinominales sumados, no puede dar más de 300. Esa es una regla básica. Si tú superas los 300, la estás violentando y hay sobrerepresentación. Sí, así como escuchamos desde el 2008 hasta la fecha, el PRI
PAN, en su momento el Partido Verde Ecologista de México y en parte también el PRD con el 2021 tuvieron el gusto, la dicha de que se interpretasen las leyes a modo de ellos a través del partido y no por coalición. Esta distribución por partido obviamente les beneficiaba a ellos cuando eran mayoría. Sin embargo, ahora con el triunfo el pasado 2 de junio en los comicios en los que no únicamente ganó la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sino también las y los representantes en la Cámara de Diputados y Senadores, los nuevos legisladores que van a entrar en la siguiente legislatura, válgame la redundancia, buscan una representación distinta. Sin embargo, justamente la presidenta, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue muy clara y fue muy concisa. El artículo 54 en su fracción cuarta menciona que ningún partido podrá tener más de 300 diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Como ya sabemos, si tú eres un candidato o candidata representante de un partido político o partido político que no ganó en los comicios, aún así vas a representar de alguna manera a través de la lista de la representación proporcional de los llamados pluris a cierto sector poblacional que tampoco triunfó por contar con la mayoría de los votos. Esto no siempre fue así. En 1996 también se aplicaba a coaliciones como si fuesen un partido. Sin embargo, como sabemos, existió una reforma en la que justamente se interpretó por partidos para que obviamente beneficiase a los que ya se encuentran en la oposición y que tanto buscan de alguna manera rescatar uno que otro legislador en la Cámara de Diputados y Senadores y obviamente restarles legisladores a Morena, PT y el Verde. Pero ¿por qué de esta manera buscan tan desesperadamente violentar la Constitución? Sencillo. Como sabemos, los diputados y diputadas de la nueva legislatura y senadores también entran en septiembre y la presidenta electa Claudia Sheinbaum entra en octubre a funciones justamente como titular del Poder Ejecutivo. Y para esto se va a buscar hacer diferentes reformas que, como sabemos, la mayoría de las y los mexicanos votaron el 2 de junio como el dichoso Plan C. Sin embargo, ¿cuál es una de estas reformas insignias que constituyen el Plan C? Precisamente, la reforma al Poder Judicial. Uno de los últimos poderes que les quedan como bastión a las y los políticos de la oposición y en ese entonces partidos hegemónicos, PAN, PRI, PRD, que justamente buscan de alguna manera conservar a sus ministros, conservar a sus magistrados, conservar a sus jueces, que todavía se encuentran afines a ellos y de alguna manera representan dichos intereses, protegen dichos intereses, interpretan las leyes a modo en los que obviamente estos potentados se mantengan siempre victoriosos ante la ley y siempre por encima de la justicia. ¿Qué pasó en este momento? Que no va a ser así a través de la reforma judicial, que ahora, como sabemos, tenemos un nuevo método que se va a estar aplicando cuando se vote la reforma al Poder Judicial, en la que se van a elegir jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, obviamente, como sabemos, postulados a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no completamente directamente postulados ellos mismos. Sin embargo, esto obviamente les quita mucho poder al PRI de Alito Moreno, al PAN de Marco Cortés, al extinto PRD de Jesús Zambrano, y eso obviamente los tiene aterrados, los tiene atemorizados, porque en cosa de nada, en cosa de unos cuantos meses, tendremos la mayoría calificada para modificar la Constitución, para hacer la reforma judicial y para hacer que se respeten las leyes y sobre todo la interpretación justa, correcta y beneficiosa para las mayorías de las y los mexicanos.